El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 6. Temas. ¿De qué manera se debe hacer la limosna? De la oración y del ayuno. Que no se ha de atesorar en la tierra, sino en el cielo, ni servir a dos señores. Que no nos hemos de acongojar demasiado por lo que mira a la comida y al vestido, puesto que nuestro Padre Celestial tiene tomado sobre sí este cuidado. Versículo 1. Mirad, que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis galardón de vuestro Padre, que está en los cielos. Comentarios del versículo 1. Primer comentario. Hagáis vuestra justicia. Esto es vuestras buenas obras, y en el griego, hagáis vuestra limosna. Segundo comentario. No tendréis. En el griego, no tenéis. El Señor, que al principio de este sermón, había dicho a sus apóstoles: vuestra luz brille de tal manera delante de los hombres, que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen por ellas a vuestro Padre, que está en los cielos. Mateo 5, 16. En este lugar condena solamente el fin perverso que se proponen los hipócritas y hombres vanos, cuando exponiendo sus obras a la vista de los hombres, solo buscan en esto sus alabanzas, y no la gloria de Dios, como debieran. Versículo 2. Y así cuando haces limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como los hipócritas hacen en las sinagogas y en las calles, para ser honrados de los hombres. En verdad os digo, recibieron su galardón. Comentarios del versículo 2. Primer comentario. Los fariseos hacían tocar una trompeta para juntar los pobres y ganarse la reputación de hombres caritativos. El Señor, condenando esta hipocresía, nos manda a hacer limosna, pero de tal manera que, si es posible, no lo sepan las mismas manos de que nos servimos para hacerla. San Juan Crisóstomo en Mateo. Segundo comentario. Recibieron su galardón. En el griego, reciben su galardón, y lo mismo en los versículos 5, 16. Versículo 3. Mas tú, cuando haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Comentario del versículo 3. Manera proverbial, para significar un secreto muy estrecho. Versículo 4. Para que tu limosna sea en oculto, y tu Padre que está en lo oculto, te premiará. Comentario del versículo 4. Te premiará. En el griego,
en lo público te premiará. Y lo mismo en los versículos 6, 18. En la luz clara de la resurrección de los justos. Lucas 14, 14. Versículo 5. Y cuando oráis, no seréis como los hipócritas, que aman el orar en pie en las sinagogas y en los cantones de las plazas, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo, recibieron su galardón. Comentario del versículo 5. Confirma el Señor la doctrina precedente, condenando las prácticas de los fariseos y enseñándonos la manera de tener oración. Versículo 6. Mas tú cuando orares, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Comentario del versículo 6. Ora a tu Padre en secreto. En el griego, que está en lo escondido, quiere el Señor que para orar nos retiremos a nuestros aposentos y cerremos la puerta para evitar ser vistos de los hombres, lo cual pudiera entonces sernos motivo de tentación. O como lo explican San Hilario y San Agustín, quiere decir que entremos dentro de nosotros mismos y que cerremos bien la puerta para orar al Padre Celestial en lo secreto. Esto es, que nuestra oración debe hacerse en la presencia de Dios y en el olvido de todas las cosas exteriores, cerrando la puerta, para no dar entrada a otros pensamientos que los que nos hagan conocer la bondad inmensa de Dios, nuestras miserias, el precio infinito de los bienes que pedimos, etc. Y así en el texto griego en vez de orar, que usa la Vulgata, se lee el verbo que significa orar con instancia, expresando el sumo respeto, recogimiento y fervor con que nos hemos de poner en la presencia de Dios para dirigirle nuestros ruegos y oraciones. Versículo 7. Y cuando orareis, no habléis mucho, como los gentiles, pues piensan que por mucho hablar serán oídos. Comentario del versículo 7. No habléis mucho. En el griego, no habléis inútil o superfluamente. Este era un error de los gentiles, creer que así como los jueces se dejan persuadir a fuerza de discursos adornados y elegantes, podrían ellos del mismo modo ganar a Dios a fuerza de palabras. Versículo 8. Pues no queráis asemejaros a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que habéis menester antes que se lo pidáis. Versículo 9. Vosotros pues así habéis de orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre. Comentarios del versículo 9. Primer comentario. Así habéis de orar. Esta oración, dice San Agustín, es tan perfecta y tan fecunda, que comprende en pocas palabras todo lo que se puede pedir a Dios, para adquirir los bienes, para evitar los males, y para conseguir el perdón de los pecados. Segundo comentario. Padre nuestro. Qué consuelo tan grande para los verdaderos hijos de Dios, el poderle llamar Padre a boca llena. Se dice nuestro, y no mío, porque la oración de los cristianos es en general por todo el cuerpo de la Iglesia. Tercer comentario. Que estás en los cielos. Porque aunque está Dios en todas partes, es el cielo en donde ha fijado el trono de su gloria. Cuarto comentario. La perfección de un cristiano, dice San Juan Crisóstomo, consiste en ser irreprensible en todas sus acciones, por manera que los que las vean den a Dios la gloria que le es debida. Versículo 10. Venga el tu reino.
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Comentarios del versículo 10. Primer comentario. Venga tu reino. Pedimos a Dios que reine generalmente en todo el mundo, y por consiguiente, que sea exterminado el reino del demonio. Debemos también, según el pensamiento de San Cipriano, pedir sin cesar a Dios en nuestras oraciones, que no seamos excluidos del reino celestial, como lo fueron los judíos. Segundo comentario. Hágase tu voluntad. Como la voluntad de Dios se cumple perfectamente en el cielo, donde los ángeles y bienaventurados con la mayor sumisión y fervor, están siempre rendidos ante el trono del Señor de la Majestad. De la misma manera pedimos a Dios, que nos conceda la gracia de hacer su voluntad, no en parte, sino de cumplirla enteramente, y de todo corazón. Versículo 11. Danos hoy nuestro pan supersustancial. Comentario del versículo 11. Nuestro pan supersustancial. Todos los padres han entendido por este pan, el alimento que cada día necesitamos para sustentar nuestro cuerpo, y el divino de la Eucaristía, sin el cual no puede vivir nuestro espíritu. En este lugar, y en San Lucas 11:2, en que se anuncia esta oración, se lee constantemente en los textos originales griegos, pero el texto latino en San Mateo dice supersubstantialem, sobresustancial, y en San Lucas traslada la misma palabra quotidianum, de cada día. Por tanto, la Iglesia recibe los dos sentidos que contiene la voz griega. Porque si esta palabra viene de la raíz, significa el pan cotidiano, el de mañana, el que basta para hoy, y sucede de día en día. Pero si se deriva de la palabra sustancia, quiere decir sobresustancial, sobre todas las sustancias. Esto es, sobrenatural y divino, lo que comprende el pan de la Eucaristía, y también el pan de la gracia, que es la vida del alma. Los que trasladan el pan venidero, y el pan después del presente, no van fuera de camino, sino se oponen a la traslación, que se halla en este lugar de San Mateo, la que ya expresó el primer poeta cristiano, nuestro Juvenco, en este modo: vitalisque hodie sancti substantia panis, proveniat nobis. Decimos nuestro, porque ha de ser pan ganado con el sudor de nuestro rostro, y no fruto de alguna injusticia, y le pedimos para cada día, porque sería contradecirnos en cierta manera, pensar vivir largo tiempo en el siglo, y pedir a Dios que su reino venga prontamente. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Comentario del versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas. Un juicio, dice San Cipriano. Pronunciamos contra nosotros mismos siempre que pedimos a Dios que nos perdone, como perdonamos a los otros, si no queremos perdonar a los que nos han ofendido. Versículo 13. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Comentarios del versículo 13. Primer comentario. Mas líbranos del mal. En el griego, después del mal, se hallan las siguientes palabras: porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por los siglos. Amén. Que se creen no ser del texto, sino introducidas en él. Ninguno puede ser tentado sin ser probado, dice San Agustín, y la tentación es la que produce la prueba, y la prueba nos pone en ocasión de esperar en la divina misericordia. Y así no pedimos a Dios en esta oración que no seamos tentados, sino que no nos abandone y entregue a la tentación por un efecto de su cólera e indignación contra nosotros.
Segundo comentario. Mas líbranos del mal. Esta palabra mal, dice San Cipriano, comprende todo aquello que nuestro enemigo hace contra nosotros para perdernos, y no podremos librarnos de él, si Dios no nos libra, concediendo a nuestros ruegos su asistencia. San Juan Crisóstomo explica estas palabras: del malo o del maligno, esto es, del demonio, y de todas sus asechanzas y tiros. Tercer comentario. Amén. Así sea. Palabra hebrea, para manifestar el ardiente deseo de conseguir lo que se pide, o la sinceridad y verdad con que se habla. Versículo 14. Porque si perdonaréis a los hombres sus pecados, os perdonará también vuestro Padre Celestial vuestros pecados. Comentario del versículo 14. Las injurias y ofensas que os hicieren. Esto se refiere al versículo 12. Versículo 15. Mas, si no perdonaréis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Versículo 16. Y cuando ayunéis, no os pongáis tristes como los hipócritas, porque desfiguran sus rostros, para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo, que recibieron su galardón. Comentario del versículo 16. A la limosna y a la oración, de que el Señor ha hablado antes, junta ahora el ayuno, que según el Evangelio, San Marcos 9, 18, es una de las armas más poderosas que tenemos para vencer al demonio. Y prosigue condenando la hipocresía de los fariseos, que con sus exterioridades solamente buscaban las alabanzas de los hombres. Versículo 17. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza, y lava tu cara. Comentario del versículo 17. No se ha de entender esto a la letra, como lo observa San Juan Crisóstomo. El sentido verdadero de estas palabras es, que así como los antiguos se perfumaban, y lavaban la cara en los días de alegría y de festejo, de la misma manera debemos hacer brillar en nuestro rostro una santa alegría el día que ayunamos, para esconder nuestro tesoro, y estorbar que la vanidad nos arrebate el mérito de nuestro ayuno. Versículo 18. Para no parecer a los hombres que ayunas, sino solamente a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te galardonará. Comentario del versículo 18. Te galardonará. En el griego, añade, en lo público. Versículo 19. No queráis atesorar para vosotros tesoros en la tierra, donde orín y polilla los consume, y en donde ladrones los desentierran y roban. Versículo 20. Más atesorad para vosotros tesoros en el cielo, en donde ni los consume orín ni polilla, y en donde ladrones no los desentierran ni roban. Versículo 21. Porque en donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Comentario del versículo 21. Allí está también tu corazón. Un corazón apegado a las cosas y riquezas de acá abajo, dice San Juan Crisóstomo, es incapaz de entender las verdades que tocan al reino de los cielos. Está sordo a las voces del Señor, que declara que son bienaventurados los pobres de corazón y de espíritu. Lo que se dice de las riquezas, se debe entender de todas las otras cosas, cuyo amor señorea el corazón de los hombres, porque todas ellas están comprendidas bajo de este nombre de tesoro, en donde está nuestro corazón. Versículo 22. La antorcha de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo será luminoso.
Versículo 23. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Pues si la lumbre que hay en ti son tinieblas, ¿cuán grandes serán las mismas tinieblas? Comentario del versículo 23. Tu ojo es, respecto de tu cuerpo, como una lámpara que lo alumbra. Si este ojo es sencillo, esto es, está limpio y sano, todo tu cuerpo será alumbrado, esto es, tu ojo servirá de luz a todos los miembros de tu cuerpo. Pero si es malo, esto es, defectuoso, y que no puede ver, todo tu cuerpo estará en tinieblas, y expuesto a 1000 caídas. Y si la luz que hay en ti, si este ojo, que debe ser como la luz, se oscurece y se hace tenebroso, ¿cuán grandes serán aquellas tinieblas? Esto es, en cuánta oscuridad y en qué peligro de golpearse estará todo el resto de tu cuerpo, que por sí mismo no es sino tinieblas, habiendo perdido toda su luz. San Juan Crisóstomo. Así como en el cuerpo, prosigue el santo, cuando se apaga la luz de los ojos, los otros miembros quedan privados del mayor socorro que tenían para sus operaciones. Del mismo modo, cuando queda oscurecida la luz del alma, se halla necesariamente sumergida en una infinidad de males. De estas palabras del Salvador debemos aprender, dice San Agustín, que nuestras obras son puras y agradables a Dios, cuando se hacen con un corazón sencillo. Por este ojo, entiende el santo la rectitud y pureza de intención, que debe acompañar todas nuestras obras. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, y amará al otro, o al uno sufrirá, y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Comentarios del versículo 24. Primer comentario. Ninguno puede servir a dos señores. El uno de estos señores, dice San Juan Crisóstomo, te manda que robes los bienes ajenos, el otro, que des los tuyos. El uno quiere que seas casto, y el otro, que te entregues a la disolución. El uno te conduce a la glotonería, y el otro te ordena la abstinencia. El uno te inspira el amor de las cosas presentes, y el otro te manda que las desprecies. ¿Cómo podrás unir dos cosas tan opuestas? Segundo comentario. Y a las riquezas. En los manuscritos antiguos, amamona es palabra siríaca. Versículo 25. Por tanto os digo, no andéis afanados para vuestra alma, ¿qué comeréis? Ni para vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es más el alma que la comida, y el cuerpo más que el vestido? Comentario del versículo 25. ¿Qué vestiréis? En el griego, ¿y qué beberéis? Alma. En este lugar y en otros muchos se toma por la vida. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en trojes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Pues no sois vosotros mucho más que ellas? Comentario del versículo 26. Con este ejemplo de las aves, no nos prohíbe el Señor que sembremos y que seguemos, sino que quiere que lo hagamos sin desconfianza, sin inquietud y sin turbación. Lo contrario procede de nuestra poca fe. Dios nos puso este trabajo como pena del pecado, y que puede servirnos de satisfacción y penitencia, pero no quiere que convirtamos en ponzoña lo que ha destinado para que sea remedio de nuestros pecados. San Juan Crisóstomo. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros discurriendo puede añadir un codo a su estatura? Comentarios del versículo 27.
Primer comentario. ¿Puede añadir un codo a su estatura? Dice el Salvador, por más que lo procuréis, no podréis hacer que crezca o se aumente vuestro cuerpo, pues del mismo modo con todas vuestras inquietudes, no podéis asegurar vuestras cosechas, ni vuestro alimento. De donde se ve, añade el mismo santo, que no son nuestros cuidados particulares, sino la providencia de Dios, la que hace todas las cosas, aun aquellas en que parece que nosotros hemos puesto mayor atención y diligencia. Segundo comentario. Puede. En el griego, puede significa, por más que lo solicite y medite con el mayor cuidado. Versículo 28. ¿Y por qué andáis acongojados por el vestido? Considerad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, ni hilan. Versículo 29. Yo digo que ni Salomón en toda su gloria fue cubierto como uno de estos. Comentario del versículo 29. Como uno de estos. Se entiende a lirios o demás flores del campo. Versículo 30. Pues si al heno del campo, que hoy es y mañana es echado en el horno, Dios viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Comentario del versículo 30. Toda esta doctrina, y la que se sigue, en la que el Señor nos manda buscar principalmente el reino de los cielos, y ejercitarnos en obras de justicia y santidad, es confirmación de la que precede. Dejad, nos dice el Señor a los gentiles, el afán y amor de las cosas de este siglo. Buscadme a mí primeramente, que todo esto se os dará por añadidura. Esto es, no como un bien en quien debéis fijar vuestra atención, sino como un medio por el que podáis llegar al sumo y verdadero bien. San Agustín. Versículo 31. No os acongojéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Versículo 32. Porque los gentiles se afanan por estas cosas, y vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Versículo 33. Buscad pues primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Y así no andéis cuidadosos por el día de mañana, porque el día de mañana a sí mismo se traerá su cuidado. Le basta al día su propio afán. Comentario del versículo 34. Como si dijera, basta esperar el día de mañana para pensar en él. Cada día trae al hombre bastante trabajo y afán, sin que anticipe los días con sus inquietudes y cuidados inútiles. Era locución proverbial entre los hebreos. Fin del capítulo 6 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.